Hoy vamos a ver un videito que me estuvieron mandando a través de mis recomendaciones que yo recibo a través de Telegram, que si no saben a dónde mandarlo, está en el link que está en la descripción, ahí dice Telegram para enviar sugerencias. Ahí yo recibo los links que ustedes me desean compartir. En esta ocasión es una persona que, si no estoy mal, ya habíamos reaccionado a él en otra ocasión, pero está dando una aventura por Paraguay. Por cierto, estoy pelón, sí, ya lo sé, pero es que ya no aguanto el calor, así que probablemente me vayan a ver sudar en estos videos, porque normalmente me encierro aquí, cierro todas las puertas para que no se entre el ruido. Si se dan cuenta, ya no existe aquel ruidito de los pajaritos que había siempre. Ahora hay otros ruidos, pero porque están construyendo aquí cerca. Pero toda vez terminen de construir no va a haber ni un solo ruido y eso se agradece un montón, creo yo. El tema de la iluminación ya lo estoy corrigiendo, ya casi lo tengo controlado, así que poco a poco vamos a ir mejorando todo esto. Pero bueno, no venimos a platicar de esto, sino de Paraguay. El video original como tal se llama Viajé a Paraguay, el país que para el turismo no existe, y me sorprendió. Creo que hay otro título que me salió cuando me lo compartieron, tenía otro título, no sé al final cuál va a quedar. Para los que no saben, en YouTube se pueden poner diferentes títulos para ir probando a ver cuál le gusta más al público. Yo no lo suelo hacer tanto, porque apenas si se me ocurre un título como para pensar tres, que es la opción que te da YouTube. Aún así, por si se han dado cuenta que a veces yo digo el título del video y de repente cuando ustedes entran se llama de otra forma, es porque le cambiaron el título. En fin, si ustedes quieren ver el video original, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo a ver qué tal. Estamos esperando un Uber, pedí un Uber acá del aeropuerto. ¿Y vos sos de acá de Paraguay? No, soy uruguayo. ¿Y hace mucho estás acá en Paraguay? 10 años ya. Ah, 10 años, un buen tiempo. ¿Cuánto me cambiás? $100. Ok, una persona de Uruguay que se fue a vivir a Paraguay hace 10 años. En principio, por lo que yo tengo entendido, como que Uruguay es un muy buen país, pero tiene algunas carencias que hacen que la gente termine yéndose a otros lugares. Sobre todo en el tema laboral, en el tema de economía. Hay personas que dicen es que es muy caro vivir aquí, muy difícil encontrar trabajo, o al menos son las cosas que yo he escuchado. Y aunque tampoco estoy diciendo que en Paraguay sobran los empleos, porque ya saben ustedes, o sea, ustedes viven en Paraguay y me lo han escrito en comentarios, que el tema del empleo es un poquito más complejo, pero yo creo que para el tema de emprendimiento, como en este amigo que es Uber, es taxi, pues al final es como poner tu propio negocio. Obviamente no es una localidad, pero es lo mismo. Y Paraguay, para el tema de poner tus propios negocios, ahí sí tiene sus ventajas. $100, mira, 6.300, 630.000. 630.000. Es $100. Bueno, dale. ¿Qué onda, gente de YouTube? Y aparte ¿Cómo le están? cambió Soy dinero. Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Y miren dónde me encuentro hoy, en Asunción. Pero creo que le dieron muy poquito, ¿no? A ver, por el favor y que no tiene que ir a cambiarlo en otro lugar, supongo que le cobró su comisión, porque a día de hoy puede ser que el cambio esté aproximadamente a 7.5 y él se lo dio a 6.3. Pero bueno, por el favor, digamos que le cobró ahí su comisión. Paraguay, ni nada más ni nada menos que en Paraguay. Ahí tenemos la sede de gobierno. Miren qué bello que queda plasmada atrás del cartel de Asunción, y allá su costanera. Miren qué divino. Estamos acá en Paraguay, la sensación está increíble, hace un calorcito divino, un calorcito hermoso. Ya me agarró un calor divino. ¿Por qué? Porque vamos a tomar tereré. No me imagino el calor que hace en Paraguay si yo me estoy aquí desmayando. Obviamente yo aquí tengo todo encerrado y si abro las ventanas pues ya es diferente. Pero les voy a decir a cuánto estamos aquí. Estamos a 24 grados con sensación de 25. Yo creo que para ustedes eso es un chiste. Incluso creo que eso sería un día ya hasta de frío. Aún así yo he escuchado que en Paraguay cuando hay frío baja hasta 8 o 7 grados también el frío. Climas extremos en Paraguay. Aquí nuestro calor es como ahorita 25, 26 grados. Ya me estoy asando. Hace unos días llegamos a 28, ese día casi me desmayo. Y nuestro frío suele ser entre 10 12 grados y ya es mucho frío para nosotros. Les estoy hablando de los extremos, obviamente. Por lo general nos mantenemos entre 18, 17 y 23 por ahí. Pero bueno, hoy está haciendo calor, estamos entrando a época de Semana Santa y el verano es intenso. Vamos a dar un par de datos de la querida ciudad de Paraguay, de Asunción, un país que muchos dicen que no existe o que no está en los planes de mucha gente a la hora de salir a turistear. Pero ahora preguntémonos, ¿por qué siempre hacen el chiste de Paraguay, de que Paraguay no existe? Este chiste se hace porque un comediante lo hizo en un canal en Estados Unidos. Hermanos, Latinoamérica, ese espacio en el planeta Tierra al cual transmitimos este programa con mucho cariño, excepto Paraguay, porque todos sabemos que Paraguay no existe.
pero por ese meme es que dicen que Paraguay... Yo creo que el chiste de eso de Paraguay viene desde mucho antes. Yo sé quién es Chumel y que es muy irreverente y hace muchos chistes, pero dudo que él se haya inventado eso. Creo que él lo escuchó por otro lado y solo lo repitió. Pero el chiste creo que viene desde hace mucho. Probablemente después de eso se viralizó un poquito y pues como que ya lo empezaron a decir en internet como tal. Pero creo que el chiste viene desde antes. No existe. Pero ahí te van algunos datos de Paraguay. Pero ¿cómo se atreven a decir que Paraguay no existe? Sabiendo que tiene una cultura muy autóctona, gastronomía única y una lengua que todavía se utiliza un montón como el guaraní. Comidas como el borí borí, la sopa paraguaya, el tereré, sus lindas mujeres, su clima tropical y sus bajos impuestos, muchachos, que de eso también se tiene que hablar. Nos encontramos en Asunción, la capital de Paraguay, donde viven alrededor de 2 millones de personas. En el país entero viven alrededor de 6,2 millones de personas y como Bolivia es un país que no tiene salida al mar. Y miren qué bello que se ve el Palacio de López, donde el presidente da las órdenes a Paraguay. Ahí tenemos la costanera a la cual vamos a caminar para ver si conseguimos un tereré en este día que hace tan caluroso. Está vallado con seguridad ahí atrás, así que dudo que podamos acercarnos más. Vamos directamente a ver si conseguimos un tereré que hace un calor de morirse. Pero miren qué postal, loco. Miren cómo se ve esa sede de gobierno atrás. Es increíble, loco. En el cielo no hay ni una sola nube, miren ustedes. Solo de pensar qué calor ha de hacer ahí porque no hay nubes. Loco, qué fachera. Literalmente parece una mansión de Miami, boludo. Mirá, literal. ¿Saben a qué me hace acordar? ¿Se acuerdan la mansión que conseguís en el GTA Vice City? En la otra ciudad. Es parecida, mirá. Mirá, y acá tenemos un helipuerto, que básicamente sería donde dejan los helicópteros. Y acá es donde llega el presidente y se va a dar las órdenes por allá. Así que bueno, acá saludando ahí a la Casa de Gobierno. Pasamos por acá, es una parada obligatoria a conocer. Así que ahora vamos a enriquecernos con lo cultural. Vamos a seguir caminando y vamos a seguir aventurándonos por Asunción, Paraguay. Bueno, y acá tenemos otro monumento. Es al Supremo Consejo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay. Ese monumento allá. Acá tenemos otro monumento más. Miren qué lindo que se ve esto. En conmemoración al 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Taiwán, República de Paraguay y la República de China. Y acá tenemos Taiwán. la rueda de la fortuna paraguaya. Y esta es la costanera que se ubica acá en Asunción, Paraguay. Mirá la costanera con arena y demás. Una actividad que hace mucho la gente es venir a caminar por la costanera. Lo que estamos haciendo nosotros. Miren, todo muy tropical, muy tropical. Sí, pero no tan de día, porque si no, tal vez te dé insolación ahí por el calor. O al menos eso me han comentado. Yo cuando dije que en Paraguay salían un poquito más tarde, la mayoría coincidió conmigo en que era por el calor. Tropical, todo es palmera, solcito. Y miren qué lindo que está para ir allá a ese muellecito a sentarse, mirá, a ver el tiempo pasar. Y miren, acá nos encontramos con un cartel que dice Yo amo Asu, que sería Yo amo Asunción, con la costanera de fondo acá atrás. Y acá también tenemos un BMW. He visto muy buenas naves acá en Paraguay. Muy buenas naves. Bueno, gente, y miren dónde hemos llegado. Estamos ni nada más ni nada menos que en el Monumento al Arpa. El Monumento al Arpa. Esta es el arpa paraguaya. Todos los videos que vi de todos los youtubers que han venido a Paraguay no muestran este monumento. Entonces dije, voy a ser yo quien lo muestre. Es cierto, no había visto que había un monumento al arpa. Que tengo que confesar que desde hace algunos días llevo como una rutina de ver unos en vivos que hacen en TikTok de arpa paraguaya. Es una chica, vamos a ver si encuentro algún video y se los pongo ahí súper rápido, un clipcito nada más. Esta amiga es de Paraguay y se fue a vivir junto con su esposo de Paraguay a México. Actualmente viven en México, pero hace sus lives tocando arpa y ahí estoy yo escuchando, muy talentosa la verdad. Y qué bonito suena el arpa paraguaya. Estamos en el Monumento al Arpa. Cuando los españoles vinieron a Paraguay, trajeron el arpa clásica, la chiquitita, pero acá la modificaron y quedó esta arpa que tiene 43 cuerdas, y de arpas como esta se han compuesto canciones como El pájaro campana, una canción que la ha escuchado mucha gente,
Y miren lo que es este monumento. Es muy increíble. Un monumento a un instrumento. Porque Paraguay puede ser un país chico, pero tiene una cultura muy fuerte, muy grande y que suena de esta manera. Monumento al arpa paraguaya, en homenaje a Félix Pérez Cardoso e inspirado en una de las obras más emblemáticas del repertorio del arpa paraguaya, Pájaro Campana. Metamorfosis lírica de la música del arpa paraguaya que desplegando sus alas trasciende cobrando vuelo. Miren qué postal. Increíble. Qué bonito. La caminata que me vengo echando acá en Paraguay, hemos llegado al estadio del Club La Libertad. Huerta. Estadio La Huerta. Acá están sus instalaciones. En Pero lo que vamos del viaje ya me crucé. no había escuchado del Club Libertad. Jeeps, Mercedes, de todo. A ver, que solo he escuchado de dos, de Olimpia y Cerro Porteño. Me imagino que Libertad también es un equipo grande, pero pues hasta aquí yo solo conocía esos dos equipos. Pucha, loco, uno no quiere decir nada negativo nunca porque no está bueno venir y criticar, pero bueno, después de caminar tanto, que caminé por al lado de lo que fue la costanera, al lado de la costanera estaba lleno de basura y acá estamos al lado de una plaza, no les puedo explicar el olor que hay, el olor a mierda que tiene todo esto y es un montón de basura, un montón de... A ver, esto sí tengo que decir yo, está horrible. Ustedes saben que a mí me encanta Paraguay y la mayoría de cosas que yo hablo son cosas buenas porque Paraguay tiene muchas cosas buenas. Pero esto sinceramente sí se ve muy mal. Es demasiada basura en un lugar ampliamente público. No es como que sea un vertedero de basura. No sé exactamente si las personas se acostumbraron a ir a tirar basura ahí, cosa que se me hace súper incorrecto, o las autoridades han dejado eso en el abandono y por eso se está acumulando basura. Cualquiera de las dos razones, da igual, al final está pasando y está mal. Miren cómo se ve eso. Miren, no les puedo explicar. No. Perdonen, pero bueno, no sé si al final las personas encargadas de esto, las autoridades, el gobierno, al final les vale y ahí lo van a dejar. O si este tipo de exposición, como las que da este amigo, ayuda a que eso lo reformen. Porque tampoco es cosa del otro mundo, no es construir una carretera, no es construir un edificio. Es simplemente limpiar y verificar que no se vuelva a ensuciar. Ahí con el perdón de las personas, pero para eso se pagan los impuestos, para que eso se mantenga bien. Y si hay que multar a las personas que llegan a tirar basura, pongan cámaras, vigilen, multen, encarcelen, para que eso ya no suceda. ¿Puede sonar extremo? Puede ser, pero para situaciones extremas, soluciones extremas. La verdad es que sí me molesta un poco, porque siendo un país tan bonito, tan colorido, con tantas cosas bonitas, esto realmente sí me molesta. Y hay demasiada basura. Pero no solo el primer lugar que me aparece con mucha basura. Tipo al lado de la costanera también. Y como que veo que tienen un poco de problemas con eso. Con el tema de la limpieza en Asunción. Como que hay sectores donde se acumula muchísima basura. Y acá conseguí para que me den tereré. Miren acá, así. Calculo que viene con remedio y todo. Vamos a ver qué tal la experiencia. Para que se vea, hace un calorazo. Gracias, papá. ¿Y esto tiene remedio? Como... No, sin remedio ese. ¿Sí? ¿Y se le puede poner? Sí. ¿Sí? ¿Le puedes poner? No hay problema. Sí, por favor. ¿Ese es el real o no? Sí. ¿Ese es el original con remedio? Sí. Los le yuyitos. metemos. ¿Eso me emparaguayiza? Estoy matado de calor. Ahí está picando el remedio. ¡Ay, así! ¿Y qué trae esto? Agrial, tarope y perudilla. ¿Y eso para qué te ayuda? El agrial parece que para el pugaracú. Vamos a probar el tereré paraguayo así, con remedio. Lo tenemos full en el mate que nos han dado acá. Acá te alquilan el tereré. Te sentás, pagás 5.000 guaraníes, que 5.000 guaraníes vendrían a ser 90 centavos de dólar, alrededor de 1.200 pesos argentinos. Y te dan una jarra con hielo y tu mate con yerba. Y bueno, le echan remedio también. Vamos a probarlo. Y con 5.000 tenés para empanzarte de tereré. Yo he visto que les pasan un jarrón así gigante. Es que es muy refrescante esto para el calor que hace acá. Me voy a tomar otro más. Sí, me voy a tomar la jarra entera si es posible. Por Dios, qué rico que está. Encima está fresquito.
¿Qué onda? ¿Venís de vacaciones? Vine a hacer contenido para YouTube, así que estoy filmando un poquito. Y estamos con Gabriel, un argentino en Paraguay, en Asunción. Me lo acabo de cruzar, me vio grabando, me saludó, buena onda. Eso te quedó de Paraguay, que Sí, acá la gente es muy buena. la gente es muy amable. ¿Cómo fue que terminaste acá, en Paraguay? Acá en Paraguay, en 2016, cuando vine para unas vacaciones de 3 meses, se terminaron en 9 años. La razón porque acá es re 9 tranquilo. años. 9 Sí. años. Es muy tranquilo acá, la gente es muy buena también, ¿no? Es muy, ¿cómo se le dice cuando es muy te ofrece? Es muy Hospitalaria. caritativa, hospitalaria. Hospitalaria. Y te quería consultar, y en cuanto... Hola. Un saludo a los chicos. Hola, ¿qué tal? Mira, este es nuestro local, Mega Burger y Tacos. Tenemos almuerzos para la gente que pasa por acá por el centro, por la Plaza Juan de Olear, y le esperamos. De lunes a viernes estamos. Dale. Tenemos 2 menús. Ahí va. Gracias, se ve Gracias. delicioso. Como decíamos, Sí, muy la ofrecerte cosas, está bueno. Sí, la gente ofrece, buena onda, bien llevados todos. Y te hago una consulta, porque esta es la duda de la gente, porque viste que últimamente muchos argentinos se han venido para Paraguay por el hecho de la economía, de que Argentina viene, queramos o no, siempre por ahí tenemos, ¿no? Que volvemos para atrás, que hay inflación, que... Sí. Bueno, actualmente el dólar está un poquito que Ahí. llegamos a 1550 y ahora estamos en 1400, como que está un poco calmo ahora que otros tiempos. Pero, ¿cómo lo ves vos del lado económico? Vos sabés que la gente cuando yo vine me decía, sí, tipo, ¿qué hace por Paraguay? No, en 2016 vine. Vos viniste cuando la economía se fue a la mierda. No, la verdad que yo vine antes, pero la economía se fue a la mierda después cuando entró Macri. Pero no, siempre fue, la economía es muy, muy estable. Para que sepan que él no se fue porque estaba mal su país. Él se fue porque llegó de vacaciones a Paraguay, se enamoró de Paraguay y prácticamente dijo, aquí me quedo. No porque en su país estaban mal, sino que porque Paraguay le encantó. Acá. Y acá encima el dólar baja Sí, en vez de es subir. barato. Yo la primera vez que vine a Paraguay estaba a 7000 y ahora está a 6300. Sí. El No, dólar. olvídate que hay veces que está hasta por los 8 más o menos. ¿Sí? Sí. Este es mi amigo. 6.300, entonces por eso le dieron. A ver, voy a salir de la duda. Si es cierto, está bajo. Bajó bastante. O sea, porque normalmente está a lo mismo que suele estar el quetzal. Por ejemplo, nosotros estamos a 7.50 y ustedes están a 7.500. Por lo general, hacer mis cuentas siempre es más sencillo por eso. Pero sí está mucho más bajo. ¿Hay alguna razón? ¿Pasó algo? ¿Es bueno o es malo para ustedes que el dólar esté un poquito más barato, por así decirlo? Este era un dato que no tenía conocimiento. Hay una disculpa por no estar siempre actualizado por eso. Igual, esto lo estoy grabando el 12 de marzo, por si hay algún cambio en la actualidad, pues que sepan que esto es del 12 de marzo de 2026. David. Hola, David un gusto, Barbosa. David. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Un amigo. hermanito? Estoy grabando, hago video en YouTube. ¿Vos sos argentino? No, yo soy Encarnación. ¿De acá, de Paraguay? Grafitero de la movida. ¿Grafitero? ¿Cuántos años? No, 16 años la movida. Aguante el hip hop, aguante violador. Él es breakdance. Violador esa loco. Ay, papá, aguante el hip hop. Necesito que me tiren un tutorial de algunas palabras en guaraní que me sirvan para el día a día. Oh. Realmente ya tenerlo, porque baby negativo, Gina. Enseñame una palabra. Te voy a enseñar una palabra, por ejemplo, aguajé, estoy llegando. Aguajé. Aguajé, Gina. A él le sale en la sal. ¿Me salió? Sí, sí. Aguajé. Aguajé. ¿Así? Sí, es que es nasal. Aguajé. Ok, voy llegando. Ahorita voy. Está buena esa palabra. Esa no la había escuchado. Algo dice aguajé. 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 Aguajé, estoy Aguajé. llegando. Es con la... Y le decía el típico tipo algo así como, no querés ser mi novia, roja y jugo, ¿entendés? Tipo, Ay, Roy te Potasio quiero. sí, cana, te quiero para mi novia, ¿entendés? Y las minas... ¿Cómo es? Te quiero para mí. Este argentino ya sabe lo que tiene que saber. En guaraní. Novia, Roy Potasio sí, cana. roipotase, Roy Potá, roipotá, te quiero. roipotá. Sí, algo de pertenencia, de querer a que te pertenezca. Claro. Roipotá. Sí, Roy Potá. Roipotá eso es Ye mío. es mío, yo. Mío, claro. Ye es yo. Roipotá, Ye, chica, de Chica. 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 Ará, a chica. futuro. Chica es chica. Sí, chica. Viste que la CH no hay chi ni No es cha, chi, es chi y ya. ya. Wow, estoy aprendiendo mucho guaraní. No se me está quedando nada, pero lo estoy aprendiendo. Ok.
Ok. Entonces, Roy Potá, She, te quiero para mí, Sí. Shikana. Shikana, tipo, es una novia futuro. ¿Cómo aprendiste? Este loco está re loco. Porque quería ligar paraguayas. A mí no me engaña. Uno tiene que hallar sus estrategias, porque imagínense, tener la oportunidad de conquistarte una paraguaya y no saber decir el mínimo en guaraní, estás perdiendo oportunidades. Habla guaraní. Este loco está guaso, boludo, habla guaraní, argentino. Y la manera de mostrar humildad es como hablando guaraní. Adaptando. Adaptando un poco. No importa que hables, pero al menos llegar con una ¿Sabes palabra. qué dicen? Procura, dicen por vos. Mira, te procura, qué buena onda. Sí, entonces ya. ¿Cómo te dicen? Oñeja. O procura. O procurá. Sí. Oñeja. El O es como un de está haciendo, de Claro. tipo. Ok. Habla de la otra persona, digamos. Pues así como el she es yo, de es vos. Claro. Tiene toda una ciencia el guaraní. Me ha copado lo que dijiste de que una manera de mostrar humildad quizás es llegar con el idioma. Compartiendo la cultura. Y para seguir el recorrido paraguayo, estamos con un paraguayo que nos dice que tenemos que comer en el Ban San Roque, que ¿desde cuándo está abierto este lugar? Este bar está abierto desde el año 1900. Ya lleva más de un siglo abierto y es un bar concurrido por toda la sociedad asuncena y alrededor. Es un bar muy tradicional, con comida muy rica y pertenece a la misma familia hace más de 50 años. ¿Vamos a probar comida típica entonces? Vamos. Let's go. Qué lindo. Esta es la famosa sopa paraguaya. Esto es arte, amigos. Esto es arte total. ¿Esto es sopa? Va a ser un solo video de todo el recorrido, por lo visto. Esto es sopa, la sopa paraguaya. Mirá. Esta es la famosa sopa paraguaya. Bueno, y acá nos encontramos en el Shopping Mariscal, donde tenemos todas estas vistas increíbles, muy bonitas. Qué bonito se ve de noche. Un montón de tiendas, restaurantes de lujo. Miren también la vista. La verdad es que ya llevo bastante tiempo grabando, no sé cuánto voy a dejar del video. Yo siempre les recomiendo que vean el video original para no perderse detalles. Sinceramente me gustó bastante el video. Eso de adaptarse a Paraguay siempre me ha parecido una de las cosas más bonitas que hay. Sobre todo porque normalmente cuando los extranjeros llegan a un país como que no suelen adaptarse tanto. Si vamos incluso a lo riguroso, cuando miras que hay comunidades de, por ejemplo, comunidades de judíos en Guatemala, comunidades de coreanos en Guatemala, comunidades de en otro país de chinos en Guatemala, les pongo mi país, va. Entonces, como que esas personas no están dispuestas a adaptarse a las culturas. Tanto así que prefieren hacer unas comunidades alejadas de la cultura del país en sí para conservar la suya. Pero mi pensamiento personal, y es algo que yo he compartido en anteriores ocasiones, es cuando llegas a un país, si no sos de ese país, tenés que adaptarte. A mí se me hace parte de ser respetuoso con la cultura que estás visitando, que estás viviendo en ese país, adaptarte a lo que está en tu contexto. Obviamente no a las cosas malas, sino a la cultura, a cómo se vive el día a día y respetar lo que ya está ahí. Pero bueno, ese es mi pensamiento, no tienen por qué compartirlo, pero se me hizo algo muy bonito. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido, me encantó el video, espero que ustedes también. Aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que han llegado a los videos últimamente. Recuerden dejar su like, suscribirse si aún no están suscritos y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.